En primer lugar, muchas gracias a Adrián, a la OPS, al compañero Oscar Aquino que recordó el día de ayer el PROCAN de hace más de 20 años y donde fuimos partícipes de una utopía en un contexto histórico que no facilitaba para nada. Entonces, y doy las gracias, yo quería ubicar después de una reunión en mi grupo, que fue como una especie de grupo focal de sentimientos y recordé un párrafo de Ribeiro en Prosas Apátridas que dice, hay muchas cosas que podemos memorizar, la fotografía, un bosque, un poema, una canción, pero hay dos cosas que no podemos memorizar, que es el placer y el dolor. Y entonces en nuestro grupo hubo por lo menos una sensación de aproximarnos a lo que pasó en una época con relación a las AQBs con violaciones de derechos, ¿no? Porque dice Ribeiro de que no podemos recordar, ¿no? No, lo que podemos, porque no podemos memorizar las sensaciones, ni del placer ni del dolor. Entonces, en ese sentido, y como en el librito de tu amigo Mario Rovere, de nuestro amigo, como sujeto subjetivo, yo quería ubicar dónde la promesa renovada en los trabajos de grupo, cómo entra. Pero yo me felicito en primer lugar de haber participado en esta reunión porque creo que nos llevamos a la promesa renovada la luz de donde poder analizar las inequidades. Porque el centro de la promesa renovada resulta de que es un poquito de historia, pero el septiembre del año pasado se reunieron muchos países, 32 países, ministros, no sé quién de Perú estuvo en Panamá, y firmaron la carta de la Declaración de Panamá, y donde el mayor desafío es el cierre de las grandes brechas de inequidad. Todos estos días estamos hablando de inequidad, pero por otra parte hay una alianza regional materno-neonatal, miren, hay una alianza regional infantil, hay muchas alianzas que comprometen a muchas agencias. Una discusión de casi un mes y más era ¿qué somos como promesa renovada? ¿Somos de lo mismo o qué somos? Y creo que en el Perú, en esta reunión, encontramos un poquito de los elementos para decir, los elementos que vamos a impulsar es el análisis de las inequidades, con un sentido de complementariedad a los países, a las alianzas que existen, pero el análisis de las inequidades. Porque las inequidades no basta que estén mostradas en las diferencias en las brechas urbano-rural, indígena-no indígena, mujer-varón, no, sino el análisis hecho por los mismos actores que pueden intervenir. Y acá quiero hacer una relación del PROCAN de hace 20 años con una promesa renovada. Y lo que vamos a impulsar en los países es teniendo la data, los datos de inequidad, que también esa fue una ganancia porque Andrés de Francisco me comenta que en el mes de junio van a tener listo las inequidades en 24 países. Entonces, teniendo eso, nosotros lo único que vamos a hacer es analizar, profundizar el porqué del porqué del porqué de cada una de estas inequidades. Y trayendo la matriz que utilizábamos y la metodología del PROCAN, hacer esto un concurso de los diferentes actores locales, regionales, nacionales, para ver muy bien qué se puede hacer. Y entonces me tocó presentar los antecedentes generales. El origen está en una acción mundial sobre la supervivencia que en la región se llama una promesa renovada, la conferencia regional del 10 al 12 de septiembre que se realizó, la declaración de Panamá y bueno, eso es lo que quería presentar, pero
yo que vengo de hace años y tengo unos minutitos nada más del trabajo comunitario, de salud intercultural, solamente había preparado unas fotitos para recordarnos entre todos, cuando estamos hablando de inequidad, de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, este es un sector de una comunidad llamada Huapaca Santiago, en el distrito de Pomata, en el departamento de Puno. Este sector tiene 176 familias. Esta es una fotografía de una casita donde el suministro de agua es a base de pozo artesanal y donde de los 6 pozos artesanales que había construido Foncodes hace muchos años, solo quedaban funcionando 1, y donde estos son uno de los pozos artesanales que queda, donde la distancia entre una y otra casa es de 500 metros, donde son, esta es una de las 80.000 centros con menores de 200 habitantes en el Perú, sumados todos son 1.600.000, donde una característica de la exclusión es de que no tienen organización comunitaria, y donde la relación que hay entre las personas es el punto de recojo de la fuente de agua. No hay, porque como no tienen voz y no tienen la cantidad de votantes suficientes, no interesa ni al gobierno local ni al gobierno regional. Y entonces, el Programa Nacional de Saneamiento Rural del Perú, que creo que está haciendo una cosa impresionante, aliada con el Ministerio de Salud, con el MIDIS, y no sé, me corriges, Miguel, ¿con quién más? Está tratando de llevar, como se ve en esta fotito, agua potable y baño digno a cada una de estas comunidades. Y esto nosotros lo vamos a llevar como ejemplo del trabajo con poblaciones excluidas que no tienen voz, porque no tienen organización. Pero también se necesita, digamos, la capacidad de los gobiernos locales de ver el beneficio de incorporar. En esta comunidad no había un solo promotor, ni llegaba ningún promotor capacitado. En el Huahuahuta, que dicen Aymara, pero en el programa actualmente es Calihuarma, ¿no? Calihuarma, habían 11 niños y niñas, y el que cuidaba a estos niños y niñas no era una promotora, era un promotor a niños y niñas menores de 5 años. Y cuando yo le pregunté al alcalde, ¿usted llevaría a su niña a una guardería donde reciba un varón sin hacer ninguna otra investigación? No, pues es el Ministerio de Educación que selecciona a los promotores que tengan secundaria. Y entonces los que tienen secundaria acá en esta comunidad son los varones. Y los varones es el único lugar en Puno, en Pomata, donde todos los lugares preescolares de estos niños son atendidos por varones. El día de ayer y hoy estamos hablando de violencia, ¿no? De muchas cosas, ¿no? Estamos hablando también de salud mental infantil. Entonces, quería hablar, estas son las letrinas, ¿no? Las letrinas donde los niños y niñas tienen que acceder. Entonces, cuando estamos hablando de eso, este es el señor alcalde, cuando tenemos que ver que no solamente es agua, que no solamente es educación, que no solamente es agricultura, que no solamente es medir si está desnutrido, porque sabemos la característica, está desnutrido, que si le faltan cuánto de hierro tiene, hemoglobina, tenemos mucho. Lo que no hacemos mucho es el análisis de por qué son pobres. Y cuando se dice por qué son pobres, se vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque son analfabetos, etcétera, etcétera. Porque la otra teoría es analizarlos como potenciales sujetos de desarrollo y productores. Y las intervenciones serían diferentes. Entonces, finalmente yo solamente quería agradecer la invitación
y hacer conocer que vamos allá como promesa renovada, que está conformada especialmente por el Banco Mundial, el BID, USAID, el UNFPA, UNICEF y OPS. Entonces se va a promover el análisis de inequidades que existen en los países. La primera visión es los países, por ejemplo, como Argentina, tienen tremendas inequidades. Miren, porque en la mortalidad materna, por ejemplo, en Buenos Aires es tan baja, alrededor de 17 por 100.000, comparada con la de Formosa, que es de 140 por 100.000. Entonces, todos los países tienen, pero el impulso que desde la promesa renovada pretendemos, es una pretensión, es simplemente analizar, primero, reconocer lo que están haciendo, valorar lo que están haciendo y complementar con este tipo de diálogos a los lugares donde debiéramos estar. Nada más, muchas gracias.